Ya está el señor Solano. Katy me Señor quiere. Solano. Buenas noches, señor Solano. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, señor Solano? Estamos Ah, acá reunidos una vez más. Feliz día del maestro, profesor. De igual manera para usted, mi querido señor Solano, que haya tenido usted un buen día. Acá estamos otra vez avanzando, pues, para que su tesis pueda sustentarse dentro del menor tiempo posible, ¿no? En esta entrega que usted me ha hecho llegar, ha incluido los capítulos 2 y el capítulo 3, ¿correcto? Sí, profesor. Sí, ya eso lo... Ya, entonces el capítulo 1 ya lo hemos visto, pues, ¿no? Sí, lo hemos visto el semestre pasado. Claro. Ahora, con respecto a estos dos capítulos, queremos algunas observaciones, más que observaciones, simplemente subrayar ciertos aspectos, porque me parece que su trabajo está completo, pero adelantándonos a lo que se nos viene, porque todavía creo que tenemos una o dos reuniones. En la siguiente entrega suya va a ser de qué exactamente. ¿Qué es lo que usted tiene pendiente de entregar, de preparar, de enviarme para nuestra próxima reunión, que será, supongo yo, en una o dos semanas, ¿no? Bueno, en realidad Sí. mi análisis consistía en 10 cuentos Ajá. y yo he enviado 4. Yo ya estoy Cuatro. terminando el quinto. Sí, pues Y 4. Ajá. Ya comprendí. Es decir, que en total usted va a analizar 10 cuentos. sí, profesor. Ujú. Ya. Correcto. Eso es lo que yo quería tener claro, porque el envío que usted me ha hecho es un total de 70 páginas. Ujú. Correcto. Entonces, esto quiere decir que si usted ha trabajado 4 cuentos que son La insignia, Explicaciones a un cabo de servicio, El profesor suplente, Una aventura nocturna. ¿Usted me podría decir los títulos de los cuentos que está usted analizando o que va a analizar? ¿Me podría decir solo como Sí, una referencia para mí? claro. Yo ya acabo de terminar la Molicie. La molicie, ¿Mm? Entonces continúa los merengues. los merengues. Y ahí cerramos cuentos de circunstancias y pasamos a las botellas y los hombres. Ajá, Ajá. Este cuentario analizaría el cuento Las botellas y los hombres, las botellas y los hombres, La piel de un indio no cuesta caro, la piel de un indio no cuesta caro, ¿no? sí. Cuesta caro, De ahí continuaríamos con eh, dirección equivocada dirección equivocada, y de color modesto. equivocada y de color modesto. Estos pertenecen al libro Las botellas y los hombres, Sí. Ujú. de color modesto. Junto a la aventura nocturna que ya fue enviado, ¿no? Ya, no, ya se envió, ya acá voy a Ajá. dar
casualmente de color modesto, sí. Ya. Entonces, le falta a usted, ha analizado 4, el último de los cuales es precisamente Una aventura nocturna. La Molicie sería cuento 5, Los merengues el 6, Las botellas y los hombres el 7, que también es el título del libro, que da título al libro. Pero luego tenemos 8, La piel de un indio no cuesta caro, 9, Dirección equivocada, y 10, De color modesto. Correcto. Esto quiere decir que usted, señor Solano, usted ha trabajado en esta su tesis de maestría, ha trabajado con Cuentos de circunstancias y Las botellas y los hombres. 2 libros. Sí. Ya. Y me parece que sí, que, bueno, ahora sí vamos a hacer un pequeño recorrido. En general, su entrega está coherente. Bueno, ya yo había leído anteriormente también parte de este aporte que usted hace, la filosofía de Husserl, ¿no? La crisis de las ciencias, las cosas existen propuestas por la conciencia. Toda conciencia es conciencia de algo, eso es verdad, esa es una gran verdad. Creo que eso es lo que nos diferencia de los demás seres vivientes, el que nosotros somos conscientes de que estamos viviendo, somos conscientes de que vamos a morir, somos conscientes de que somos mortales, somos conscientes de que tenemos libertad, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza. Y esos conceptos que usted señala, pues luego los aplica usted. Me parece que usted ha formado un corpus adecuado, un corpus ad hoc, porque cuando usted habla, por ejemplo, de la fenomenología como ciencia de los fenómenos puros, la define así en la página 20, yo me preguntaba en ese momento cómo se aplicaba este principio de la fenomenología como ciencia de los fenómenos puros. Esto también es aplicable a los cuentos, es decir, ¿podemos pensar en los cuentos como fenómenos puros o no? ¿Qué dice usted? Bueno, es el marco desde donde se desprende la hermenéutica y el Ah, existencialismo, ¿no? Justo ese es el punto de partida. Eh, Como fenómenos puros, habría que comprenderlos que fenómenos que se muestran en el mundo, se muestran como seres en su aparecer, ¿no? Y esa es de alguna manera la raíz de la cual se va a indicar que el hombre es en situación, en tanto fenómeno, en tanto ser en el mundo. Ujú. Entonces, por eso le digo, entonces sí cabe pensar que los relatos, los cuentos, también, y recordando lo que usted dice cuando considera las ideas de Chapman, en los relatos también hay manifestación, Sí. una manifestación con todos sus componentes. ¿No? Ese es, como usted dice, de ahí parte para hacer el análisis de los textos. Allí toma usted como soporte el existencialismo de Sartre, pero como usted bien señala, Sartre viaja a Alemania para conocer precisamente la fenomenología.
Esto querría decir que Rivero de alguna u otra forma participa de esta concepción del mundo. Sí, habría una especie de interdiscursividad o intertextualidad. Ujú. Intertextualidad. Antes dijo intertextualidad, pero antes que dijo, Interdiscursividad. ahí está, pues déjeme anotarlo. Interdiscursividad. Ya está. Entonces, esos conceptos son pertinentes, son los que usted emplea cuando analiza los cuentos, ¿correcto? Eh, sí, en algunos casos es más evidente. Por ejemplo, en la Mauricie, Ujú, si recordamos, hay una especie de atmósfera que busca capturar a los estudiantes, a los dos ujú, compañeros, y eso de algún modo es una eh, imitación, transformación con un sesgo irónico de lo que es la náusea, la novela, ¿no? claro. Esa especie de sentimiento, tedio que busca hacer que el hombre sienta el hastío, ¿no? Ujú, Ahí es más evidente una intersexualidad entre el cuento y la novela. así es. Luego usted también en el capítulo 2 hace referencia a estos conceptos, el ser para sí, que es la libertad, el ser en sí, facticidad, y la ipseidad, ¿no? Sí, Esos tres conceptos. ¿Cómo funcionan? Tome usted cualquiera de los relatos que me ha enviado y en todos ellos están estos tres elementos. sí, están en todos ellos. Ujú. Ahora, Eh, lo que... Sí, 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 lo escucho, lo escucho. sí, habría que utilizar, por ejemplo, el profesor suplente. Sí. Ujú. Parto de una definición de lo que es cada uno de estos modos de ser, porque se caracteriza como modos de ser, Ujú. mediante los cuales se expresan las conductas del individuo y Ujú. muestran a su vez sus contradicciones y su complejidad en tanto individuo. Sí. Entonces, la facticidad Ujú. es como lo sólido, el ser en sí, el cuerpo, lo pasado, lo que está dado, lo Ujú. que cargamos, ¿no? Ajá. El para sí es el hombre en tanto libertad, Ujú. libertad que busca arrancarse a ese pasado, esa facticidad. A esa facticidad. Ujú. Entonces, la facticidad se ubica sobre todo en relación con el pasado, con lo que ya Sí, ha ocurrido. ujú. Y Lo que frente a ello, somos. el ser humano ejerce su libertad. Ujú. Y la ipseidad, ¿cómo se entiende? Ipseidad en el sentido de que se refiere al ser en Ujú. sí, Ser al en ser sí. del individuo, Ujú. ujú, porque se da, estos modos de ser se dan en el individuo, en su ser en sí, en su ser sí mismo, mejor dicho, en su mismidad, ¿no? Correcto. Son conceptos eh, que remiten o se refieren a- al individuo. Ujú. Ahora, este concepto de la mala fe también me gustaría eh, que usted lo examine porque solemos decir, este tiene mala fe, pero me parece que
el análisis fenomenológico es más preciso en cuanto a determinar el alcance de este concepto de la mala fe. ¿Cómo entender este concepto y cómo aplicarlo? ¿O en cuáles de los cuentos, o en todos, o en algunos más, o uno menos, en todos ellos existe la mala fe, diría usted, en el conjunto? Claro, como una especie de negatividad Ujú. del ser humano. En el profesor suplente, por ejemplo, Sí, sí, sí. el profesor suplente es un empleado cobrador de impuestos. Obrador. Ujú. Ese es lo que es, en tanto pasado, Ajá. eh, y él se topa con la oportunidad que le da eh, su compañero para que sea profesor de historia. Sí, 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 sí. Entonces, se pone como proyecto esa meta, ¿no? Ser un Claro. profesor de historia y se lanza hacia el futuro. Ujú, Eh, Prepara una clase, se amanece revisando notas, ujú. dice a su pareja que ponga una especie de letrero en la casa, ¿no? José Ah, Palomino, profesor de historia. recuerdo bien ese detalle. Sí, sí. Lo recuerdo porque usted lo ha puesto allí. Sí. Entonces, él tiene vanidad y orgullo porque piensa que el destino es un Ujú, golpe del destino, que de alguna manera se le está dando su lugar que le corresponde con esta oportunidad. ujú. Y eso es un acto de mala fe porque se está mintiendo a sí mismo. Está mintiendo a sí mismo, ¿no? Ujú. Claro. Está sobreestimándose. Sobreestimándose. Ujú. Y eso se nota a la hora, en la prueba de fuego que tiene, cuando está cerca al colegio, Ujú, todo lo que había imaginado, esas mentiras que se había contado, de que era un elegido y que a su ujú, vez el orgullo de su pareja y que era muy inteligente y que tenía cualidades intelectuales, se desvanecen ante la angustia. ujú. Mm, Porque se nota que es libre y que él no es todo eso todas esas mentiras que se fue contando el día anterior, la víspera. Pero en el caso del señor Solano, este personaje del profesor suplente, eh, él era un profesor, es decir, por lo menos se había dedicado a formarse como profesor, como maestro, solo que, como ocurre en la realidad, eh, no se dio que él pudiera ejercer aquello que había estudiado, hasta que se le presenta esta oportunidad que se subraya en el título, ¿no? Es una oportunidad que se presenta de modo casual porque el otro personaje va a salir de viaje. Entonces, él va a ser el profesor suplente. Ahora, aquí habría, en este relato, de acuerdo a lo que usted dice, podríamos señalar, perdón, podríamos señalar que en cierto momento, como usted dice, se sobreestima, pero en otro momento, es decir, en el momento crucial, se subestima. Hay un recorrido, ¿no le parece? Sí, hay una secuencia de, sin el tiempo lineal y en el núcleo, en el desenlace, ocurre lo contrario. Sí. Sí, pues. Aparecen esa facticidad que es esas olvidos repentinos sobre Mm, fechas, sobre datos, aparecen de alguna manera esa inseguridad que lo hace inseguridad. reafirmar, le impide reafirmarse en su decisión, ¿no? Eh, Aparece eso que es su facticidad, ¿no? Su ser en sí, en su sí. pasado.
su pasado y también su presente, ¿o no? Sí, en el Él, sentido de que él afirma esa, es decir, él opta, podríamos decir, en esa situación, él opta por quedarse en la facticidad, sí, opta por mantenerse como cobrador. ujú, opta por continuar en el proyecto, en ese proyecto, y Ujú. no opta por el proyecto auténtico, ¿no? Claro, claro. Hay dos proyectos, uno auténtico y otro inauténtico. Ahora, usted dice también en la página 25 algo que es muy interesante, que me llevó también a hacer un recuerdo. Usted dice, siguiendo los planteamientos de la fenomenología, del existencialismo, dice que el hombre siempre está en situación, como ahora usted y yo estamos en una situación comunicativa, Ujú. siempre estamos allí. Pero usted distingue entre fondo y figura. ¿Podría establecer la distinción? Ah, sí, es una categoría de la Gestalt, donde, por ejemplo, el fondo Ujú. dentro del existencialismo serían las múltiples posibilidades Ajá. que están ahí a la vista, ¿no? Ujú. Y la figura es esa mi posibilidad en tanto proyecto auténtico, ¿no? Ese posible que se destaca sobre el fondo de muchos posibles, que también implica continuar en el proyecto que no es auténtico, ¿no? Mm, Ujú. ya. Eh, en ese sentido se puede ver, se puede trasladar esa categoría de la Gestalt, figura y fondo, Ajá. al, al existencialismo, ¿no? En Ya, ya. general, Sí. esta categoría de la Gestalt es tomando una fotografía, la figura es la persona que está en el centro Ajá. y el fondo es lo que está a su alrededor. De la La misma figura es lo que está forma, al centro. sí, ujú, Ujú. de la misma forma, Y el fondo es lo que está alrededor, dice usted. sí, pero llevado al existencialismo se puede interpretar como la figura es mi proyecto original, auténtico, y lo que está alrededor son todos mis posibles, ¿no? Los Ujú. posibles que pueden ser seguir en lo mismo, en mi facticidad, o optar por proyectos que no son auténticos, que son varios, ¿no? Así Ujú. es. Eso también me llevó a pensar, y esto es algo que comparto con usted. No sé si usted leyó la novela de Vallejo, Fabla Salvaje. ¿Ha Sí, tenido oportunidad de leerla? sí, Bueno, ahí también, ¿no? Es este hombre que también es un ser en situación, y allí se plantea precisamente, a propósito del tópico del doble, se plantea eh, el dilema de este personaje, que después de haber visto el espejo, de haberse visto en el espejo, eh, él cree en la existencia de otro personaje que estaría engañándolo con su mujer. Y eso se torna una constante hasta el final donde este ser, el ser en situación, en vez de volver a su casa porque va a ser papá, que ese sería el proyecto auténtico, por el contrario, el personaje, el narrador lo dice de manera muy sutil, este personaje que está cerca de un abismo, se cae. Allí yo vería también la aplicación de estos conceptos, es decir, que en Fabla Salvaje también el personaje, que se llama Balta, si no me equivoco, él tiene un proyecto auténtico que es el de la paternidad, pero él renuncia a ese proyecto, no quiere asumirse como que va a ser padre y prefiere eh, construir la figura del doble para tener un pretexto de distanciarse de su esposa
y finalmente para morir, para suicidarse, podríamos decir así. Y ahora que hablo de suicidio, te contaré que estoy leyendo una novela sobre José María Arguedas, que no sé si usted ha tenido oportunidad ya de verla, es una novela reciente del escritor peruano Eduardo González Viaña. Y allí también veríamos, bueno, en la vida de Arguedas, ¿no? La vida de Arguedas, también al final de ella, siendo un hombre muy relativamente, vamos a decir, un viejo joven, porque tenía solo 58 años, fíjese usted la plenitud de la vida, y él opta por el suicidio, así como también el personaje de Paula Salvaje, ¿no? Y también en el caso del profesor suplente, también es una especie de suicidio intelectual, renunciar a ser lo que es, a ser aquello para lo que se ha formado y continuar en la rutina, continuar en la condición disminuida de ser un cobrador, cuando él ha podido ser algo más. ¿No le parece? Sí, entra en clave la libertad como concepto, ¿no? Mm, El ejercicio de decidir, ¿no? Sí. Ujú. ya. Ahora, acá hay algo que quisiera que me explique. Cuando usted en la página 29, yo lo tengo acá, estoy sin, pero he tomado notas de todo el texto suyo, lo he leído, lo he releído. Y aquí ubíquese usted en la página 29, cuando usted hace dice estas ideas y luego pone un ejemplo. El ejemplo está referido al mozo, ¿no? Y entonces aquí usted alude a que allí, en relación con el mozo, se puede diferenciar en ser lo que no es y no ser lo que es. Y cómo, a ver si me lo esclarece un poco más, cómo entender este ejemplo en relación con estos dos conceptos. Ser lo que no es y no ser lo que es. ¿Cómo se aplica esto, por ejemplo, por decir, ¿no? A un texto que estoy analizando, a la insignia, por ejemplo. Sí, ser lo que no es y no ser lo que es. Así es, Es la ambigüedad la ambigüedad. ajá, del hombre. eh, ujú. En tanto, no se puede ser una especie de plenitud, ¿no? Ajá. Siempre hay algo que es una falta. Por tanto, en el caso del mozo de café, y luego paso a la insignia, él es, representa un papel, el papel de mozo de café, pero él no es en realidad un mozo de café, es solo una representación. Termina su trabajo Un y, modo de representación. claro, y él de alguna manera ya no es eso. Ujú. Sí, acá he Y tomado nota de lo que usted dice, ¿no? ujú, El muchacho no es, en esencia, no es un mozo de café, sino solo un modo de representación. Eso sería lo que también llamamos los roles. Es decir, por ejemplo, usted y yo, nosotros participamos de varios mundos. ujú, Entonces, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría esto al caso de nosotros dos? En este momento, yo soy el profesor y usted en este momento es el estudiante, el alumno. ujú. Eh, Solo estamos en un modo de representación. Nuestra esencia está al margen de esto. ¿Qué dice usted? Eh, sí, en el sentido de que
nosotros, después de cumplir nuestro rol Ujú. de profesor o de estudiante, Ajá. eh, ten- apuntamos a algo más, Algo más. a, a llenar una falta, Ujú. y en esa falta eh, intuimos de que podemos ser auténticos, ¿no? Ajá. Ujú, auténticos. Ya. Aunque no necesariamente podría decir yo, porque de todas maneras, como seres humanos que somos, de todas maneras, siempre estamos, como dicen en el lenguaje de los celulares, cuando uno va al teatro y las personas que dirigen ese teatro dicen, apagan sus celulares o pónganlo en modo avión. Usted, que es una persona más instruida en esos menesteres y en otros más que yo, ¿qué significa eso de estar en modo de avión? ¿Usted ha escuchado esa expresión o no? Sí, sí. ¿Cómo debe entenderse? Porque usted acá habla también de modo de representación. Ujú. Eso, por ejemplo, ¿cómo Es, lo aplicamos a la insignia? Yo creo que en relación con ese texto hay mucho de eso, porque en realidad el personaje lo que hace en todo momento es estar siempre en modo de representación. En cada momento está optando por por el proyecto, no el proyecto auténtico, sino el proyecto no auténtico. ¿Te podría decir esto? claro, en el caso de la insignia es porque él cede su libertad al jefe porque hace lo que el jefe le determina. Demanda. Ujú. Por más que sean sin sentidos algunas acciones que se le ordenan, Ah, él no cuestiona y está en modo de militante, dirigente de esta sociedad y está buscando siempre la aprobación del otro, del prójimo, en tanto él de por sí no tiene un proyecto, un sentido auténtico, ujú. no puede ejercer su libertad de por sí, no tiene una posibilidad porque quiere ser algo, pero ese algo está determinado por un otro, el Por prójimo, el jefe, ¿no? otro, claro. Es lo que usted dice cuando habla del ser para otro. Y Sí, ahí entraría a jugar un rol la alienidad. ujú, El prójimo hurta nuestro ser. ujú, Eso podemos decir, ¿no? Que aplicándolo a la insignia, ese jefe hurta el ser del personaje, lo aliena y lo maneja, lo manipula, ¿no? Podríamos decir. Se puede hablar, yo creo, acá en este caso específico de ¿dónde está este relato? Ah, acá. Acá, en el caso de la medicina, se podía hablar incluso desde el punto de vista semiótico de la manipulación, porque este jefe eh, le va, se apodera de la libertad de otro personaje y le va dando ciertas tareas que son pues no significativas. Sin embargo, él las realiza, está haciendo para otro. Y finalmente, él en ese camino llega a ser el jefe de esa organización. Esa podría ser también una parodia del mundo actual, ¿no le parece? El sí, caso de nuestro destituido presidente Castillo, ujú, ahí en él también podemos señalar que en el caso de los políticos se da eso también. Son roles, pero esos roles se ejercen dentro de una institución, en este caso el partido político. El partido político lo obliga al personaje a ejercer el rol de candidato, ejerce el rol de candidato, que es un modo de representación,
vienen las elecciones, es elegido, asume otro modo de presentación de presidente de la República y luego de pasado cierto tiempo, creo que ni siquiera un año, este señor opta por el autogolpe y ahora lo tenemos prisionero ya algunos meses, ¿no? No sé si también sería válido ese enfoque. Pasa Sí, eso también con el personaje de la Encina, porque al final de todos los cuentos, podríamos decir, es el más absurdo, es el más, sí, el más absurdo, más incoherente, ¿no? Ahí me da la impresión que el personaje no es un ser humano, sino es casi un títere, un fantoche, porque se deja manipular totalmente por el jefe. Yo creo que sí, esos elementos podría usted quizá agregar, ¿no? En todo caso, el análisis que hace es bastante exhaustivo. sí, habría que decir de que como en nuestro protagonista, equivalente al expresidente, Ujú, eh, tienen, eh, viven en mala fe porque piensan que los beneficios que le ujú, dan pueden ponerlo en una situación provechosa, ujú. cuando en realidad, como carecen de libertad, no tienen un proyecto auténtico, entonces, por tanto, están prestos a Mm. cambiar su libertad por esos beneficios políticos, ¿no? Sí, De cargos. pero se entendería que un partido político se constituye precisamente para organizar un proyecto auténtico, que se supone, ¿no? Que supone que los partidos, por ejemplo, el propio nombre del partido del expresidente, Perú Libre, detrás de esa expresión se entiende que hay un proyecto auténtico, pero da la impresión que la política ya de por sí es inauténtica, porque supone una alienación. Sí, en realidad no son partidos como tal vez antes Sí, sí los pues, hubo, ¿no? Ujú. claro. Efectivamente, no son partidos, son una especie de clubes de amigos, entonces tampoco pueden ellos eh, organizar un proyecto auténtico y por eso que eh, este personaje, en su modo de representación del presidente, me da la impresión que el cargo le queda demasiado grande y él opta por una especie de suicidio político, porque él sabía perfectamente cuál iba a ser la consecuencia de su acción. En el caso de él, no sé si se puede hablar de mala fe o de ingenuidad política. ¿Qué diría usted? Ya que nos hemos salido un momento de la literatura para enfocar a este personaje, que estoy seguro va a ser también motivo de alguna novela, de algún relato, ¿no? Es un relato. ¿Qué dice usted? Sin duda, creo que estaba en modo de mala fe porque su entorno inmediato eh, lo indicaba como, como un elegido, como Como el el, elegido, ¿no? sí, el presidente el plebeyo que pasó de ser un campesino a ser profesor, luego a ser líder de un sindicato, luego a ser candidato y luego a ser presidente, ¿no? Sí, pues, y además como consecuencia de ese proceso, llega al más alto cargo que hay en un Estado, en una sociedad, que es el cargo de presidente de la República, que no es, pues, como decir el profesor suplente, ¿no? En realidad la que tenemos ahora en la primera magistratura es una presidenta suplente. Sí, Ha sido así, porque el titular
renunció finalmente, abrumado por las circunstancias, un hombre en una situación adversa que se da un puñal a sí mismo. Y ahí también, para seguir con la metáfora política, allí también, diríamos, doña Dina tiene dos opciones: o acepta el cargo o no acepta. En este caso ya hemos visto que ella acepta, y ahora ella está en modo de representación. Y además es algo muy singular, porque es la primera vez que una dama, que una mujer, llega a un cargo tan alto, ¿no? Ese caso políticamente también es interesante, creo, hacer este contraste entre el mundo de la literatura y el mundo de la política, pero de hecho el cuento La Insignia roza con lo social, con lo ideológico, con lo semiótico, porque finalmente la insignia es un signo y no podemos dejar de negar que en nuestra vida los signos son importantes. Finalmente, así como decimos que somos un animal político, también podemos decir que somos un animal semiótico. ¿Por qué? Porque la vida la hacemos a través de la emisión y de la recepción de signos permanentemente, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, hemos asumido nuestros roles repetitivos, pero entendemos en esta situación hay un proyecto auténtico que es el suyo, el proyecto de su tesis de maestría. Y en este caso yo me constituyo, semióticamente hablando, en una suerte de ayudante para que usted ejerza su libertad crítica, su libertad exegética. ¿Qué le parecen esas ideas? Sí, son valiosas, profesor, porque en tanto lo significativo, que posee significación, eh, puede darse una lectura de todo tipo de situación comunicativa o relaciones humanas, ¿no? En diversos ámbitos. Así es. Ahora, me pareció también interesante cuando usted, a través del libro del profesor David Sobrevilla, usted incluye dentro de sus reflexiones estas tres cuestiones que plantea Kant, ¿no? Que son: ¿qué puedo saber? Que está relacionado con la metafísica. ¿Qué debo hacer? Que está relacionado con la moral. ¿Qué me está permitido esperar? La religión. Allí tenemos esos tres elementos, entonces, ¿no? Que conllevan al más importante, que es el hombre, ¿Qué es el hombre? Claro, que es la antropología filosófica, ¿no? como disciplina, sí. Como disciplina. A propósito, antes que me olvide, yo leí en mis años universitarios, es decir, en el siglo pasado, en el milenio pasado, un libro de un filósofo que quizá usted también conozca, Martin Buber. Un libro que está publicado en estos breviarios del Fondo de Cultura Económica. Si no me equivoco, el título del libro es ¿Qué es el hombre? De Martin Buber. Las dos con B, no con V, sino con Martin Buber. Recuerdo este libro que se plantea pues estas cuestiones que, bueno, son desde antiguo, desde Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, solo sé que nada sé. Y Kant retoma estas cuestiones y aquí parece interesante ver, ¿no?, estas preguntas, porque cada una de ellas está relacionada a un ámbito de la realidad. En este caso, ¿qué puedo saber? Diríamos que es un campo propio de los filósofos, principalmente, de los pensadores o de los intelectuales, que giramos alrededor del saber. Luego, ¿qué debo hacer? La moral, ¿no? La moral.
¿Debo hacer o no debo hacer? ¿No? ¿Elijo el bien o elijo el mal? Y en tercer lugar, ¿qué me está permitido esperar? La religión, claro. Es decir, nosotros de alguna forma hemos construido la imagen de una divinidad que va a dar sentido a nuestra vida. ¿Qué le parece? Es lo que justamente Carlos Marx llamaba la alienación religiosa. El hombre construye una imagen de un ser superior a él y lo convierte en la divinidad, en el Dios, en ese Dios que va a darle sentido a su vida. Y de ahí viene también la presencia de Jesucristo, ¿no? Como la de un personaje que vence a la muerte. Entonces, todas las cuestiones están pues relacionadas y en los relatos de Ribeiro, todos estos son cuestiones muy importantes. Analicemos un poco explicaciones a un cabo de servicio. ¿Qué destacaría usted de lo particular de este relato también? Yo lo he analizado, usted ha visto mi análisis. Es un relato que también se presta muy bien al análisis que usted está realizando. Sí. Algunas ideas, eso está en la página 43. Vamos a ver si... Previo a mi comentario, Ajá. podríamos inferir Ajá. que en los cuentos se da una reflexión del hombre, ¿no? Ya. En los relatos, Ribeiro está definiendo al individuo, cada protagonista muestra una característica y a partir de eso creo que se podría tener una concepción del hombre según Ribeiro. Exactamente. Es decir, que hay una antropología filosófica en los cuentos de Ribeiro. Y con este conjunto de textos, usted tiene para precisamente redondear, ¿no?, su trabajo en esos términos. Mucho que, claro, porque el gran personaje de Ribeiro es el ser humano, su libertad, su alienidad, lo que puede esperar, ¿no? Es decir, claro, y esto tiene relación con el existencialismo. Claro, en tanto filosofía de acción y también por lo que le llega, ¿no? Por lo que consigue, que es el fracaso, ¿no? Así es, el fracaso, sí. Luego, usted acá dice, lo característico del hombre es su lenguaje, que es lo que acabo yo de decir, ¿no? Que justamente lo que nos caracteriza es el lenguaje. Y este lenguaje, usted lo dice en la página 35, tiene una estructura proposicional, que es lo que estamos ahora haciendo, proposiciones explicativas, exegéticas, acerca de cada uno de estos grandes cuentos de Ribeiro. No sé si sobre explicaciones a un cabo de servicio quiere Sí, agregar algo más. claro, en el análisis que realicé dentro de mi lectura que pasa de la fase intermedia a la fase profunda, al Ajá. estrato profundo, donde puedo ver las ideas, ¿Ah? llego a ver de que este protagonista Uh-huh. ujú, representa un rol, Sí, pues. eh, un rol que se imagina sobre la base de palabras, y a partir de esa construcción, él mira la realidad, son mentiras, ¿no? Está en modo Uh-huh. de mala fe. Así es. Ujú. Él actúa de mala fe, pero el otro también, ¿no? O peor, diríamos, ¿no le parece? Sí, El es otro personaje, lo curioso, ¿no? Sí, sí, en el otro hay una astucia, una se vale astucia. de, se vale
de esa relación de compañerismo para poder burlarse de él y aprovecharse, ¿no? Se aprovecha completamente y lo engaña, ¿no? Es un personaje astuto, como usted señala. Bueno, por ejemplo, en explicaciones a un cabo de servicio, lógico, el personaje tiene un proyecto que para él es auténtico, pero ya observamos que en realidad no es auténtico, ¿no? Es alguien además que está en una situación negativa, porque es un hombre que no tiene trabajo, carece de trabajo. Sin embargo, me parece que usted también establece algunas relaciones con el cuento de la insignia, porque aquí también el personaje, una vez que ha elaborado imaginariamente este proyecto, se manda a hacer unas tarjetas donde él figura como jefe o como gerente, que es también lo que ocurre en la insignia, este personaje que llega a una alta jerarquía sin saber bien por qué ni para qué, ¿no? Claro, es el, al menos en la insignia, el protagonista hace actos significativos en el sentido de que realiza las tareas insignificantes en cambio, el protagonista Pablo Saldaña, Ajá, el único acto significativo es invertir en esa tarjeta y no, no es suficiente porque no representa nada para los demás, sino solo para él claro, mismo, ¿no? ajá. Y ahí él dilapida su escaso capital. Precisamente por ello es que solo iba preso. Ubica usted, señor Tolano, en la página 49, acá he puesto página 49, línea, en la tercera línea, pero yo digo, a ver, vamos a ver, Ujú. vamos a ver, pasa que creo que detecté alguna errata, vamos a ver, me estoy acercando, 46, página 49, vamos a ver cuál es este error. Ahí viene la página 49. Acá está. En la tercera línea dice, a ver, ciertamente este prójimo termina con las posibilidades ficticias de Saldaña. En este orden, el monólogo, que en un inicio fue sosegado, se torna violento dentro de la comisaría. Y eso porque las significaciones tácitas y objetivas que el protagonista busca desmentir con, y ahí ese con se queda en el aire, Ah, sí. ¿no? Ah, con sus palabras, ¿no? Sí. Sí, con sus palabras. Ya, pues ve, lo detecté ahí. Entonces, quiere decir, dentro de la comisión, búsqueme, y eso porque la significación es tácita, es decir, con sus palabras. Allí terminaría la oración. Ujú. Ya, Sí, ya ahí ubicó terminaría. Sí, la ya lo línea, ¿no? corregí. Sí, por eso ya lo corregí, sí. Ya. ¿Qué es lo que había que agregar ahí? Ah, Pues, con sus desmentir palabras. con sus palabras. Ujú. Ya, ahora luego dice usted así, pues el prójimo cabo de servicio le abre la puerta a la realidad, le da un portazo del modo más abrupto, poniendo en cuestión también su identidad sexual o masculinidad, es decir, su palabra. Yo soy un hombre, ¿entiende? Un hombre, Ribeiro, 1994. Ahora usted dice, la libertad del otro se manifiesta en una agresión, un manoseo. En efecto, a su manera el cabo también actúa de mala fe, puesto que fiel a su reglamento no concibe al soñador como una excepción entre los estafadores, es decir, una persona que confunde la realidad concreta
y sus ilusiones. Este suspense presagia un final semiabierto. Desde esta lógica, entonces, las explicaciones o las palabras no fueron suficientes. Por tanto, el protagonista tendrá que levantar la voz en vano y experimentar la angustia en forma de miedo al reconocerse como lo que es, un ingenuo que cometió una falta, ¿no? Por último, Saldaña experimentará la libertad vertical y ajena en una situación, ahí se repite situación. Por último, Saldaña experimentará la libertad vertical y ajena en una situación de peligro donde el yo y el otro numerado, unificados los demás guardias, ejercerán posiblemente la violencia y la resistencia. Claro, pues cada personaje habla solo, pero el cabo de servicio, en determinadas circunstancias, también ejecuta algunos gestos, por lo menos, aunque no comparte con él en ningún momento la palabra, sin embargo, él lo está llevando detenido. Pero Sí. ni siquiera cuando llega a la comisaría, simple y llanamente, él está reducido a su mínima expresión, Pablo Saldaña, ¿no? Tiene que afirmar que es un ser humano. Sí, en ese sentido, las relaciones de prójimo son conflictivas, ujú, porque el cabo de servicio en realidad construye una imagen del protagonista y esta imagen eh, la manifiesta a través de miradas o expresiones y en realidad solo cuando está en la comisaría, en su entorno, recién se expresa de manera violenta, ¿no? Sí, así es. Desde ese punto de vista, este relato también es muy adecuado para el tipo de análisis que usted está haciendo. Igual el profesor suplente también hemos agregado algunos asuntos. Una aventura nocturna, ya eso lo hemos analizado, ¿no? Entonces, claro, el trabajo que vamos a revisar en la próxima es el que usted hará sobre estos otros relatos, ¿no? Que son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. 6 relatos que acá ya he tomado nota de ellos, ¿no? Luego, escritura profesional, como secuencia, ¿verdad? Los conceptos de historia y discurso, en general son relatos lineales. Sí, eso corrobora de que Ribeiro no abusa de estas técnicas creativas del boom literario, ¿no? Claro, Juego con el tiempo, sí, diversas focalizaciones, sí. y es. Ahora, claro, en lo llamativo en explicaciones a un cabo de servicio es el hecho de emplear un narrador en segunda persona. Yo, que está siempre dirigiéndose, que le está dando explicaciones, argumentaciones al cabo de servicio. Sí, Y ahí nunca hay un diálogo, ¿no? Solo, como usted dice, hay un constante monólogo hasta el final, ¿no? Eso es la particularidad de este relato. No, esa técnica, Ribeiro la usa muy pocas veces. Creo que además de usarla en este relato que usted ha analizado, también la emplea en el relato llamado Carrusel, donde van cambiando los narradores. Hay un cambio de narradores. Debe usted revisar, no me acuerdo en qué libro, creo que está en un libro posterior de Ribeiro, quizá en el libro Silvio en Rosedal, el relato Carrusel.
es un relato circular también, ¿no? Donde, si no me equivoco, lo que más destaca ahí es los cambios de narradores y los cambios de historias, como un carrusel que va dando la vuelta, ¿no? Pero aquí, en este relato, hace claro que ya lo he analizado, eso me llamó la atención, ese uso de la segunda persona, porque en realidad no es que él se esté hablando a sí mismo, él no está solo. Él está siendo conducido en calidad de detenido por alguien que representa la autoridad. Y esa representación supone el uso de un uniforme, al cual, claro, no se hace referencia, pero el lector tiene que asumir que, como el título del cuento es Explicaciones a un cabo de servicio, ese personaje está también uniformado. Es un elemento importante de su modo de representación. Él está ejerciendo su rol de policía con una pequeña distinción, que no es un soldado raso, sino es un cabo de servicio, ¿no? Creo que en el escalafón o en la jerarquía, después de soldado raso se es cabo, después viene sargento, etcétera, ¿no? Bueno, hay diferencias en cuanto a los nombres en la policía y en el ejército, pero en todo caso, quien lo detiene es un personaje que tiene una gran ventaja con respecto a Pablo Saldaña, y es que este personaje sí tiene trabajo, mientras que Pablo Saldaña no lo tiene, y ahí hay una relación antitética, ¿no? Ese relato en realidad es, podríamos decir, tragicómico, toda la ensoñación que establece este personaje, donde usted puede aplicar todos estos conceptos que hemos señalado, ¿no? Sí, yo lo recuerdo la novela de Albert Camus, La Caída, La caída. sí, donde el protagonista, que es un juez Clemens, Uh-huh. comienza a contarle en un bar de Ámsterdam a un parroquiano Ajá, silencioso que no habla, durante toda la novela no habla, está en el ya. bar, luego pasean, eh, les comienza a contar todos esos hechos que lo llevaron a una existencia sin sentido, ¿no? Uh-huh. Eso me recordó cuando leí a este cuento de Ribeiro, Ah, porque es también en monólogo, ¿no? En segunda persona está el narrador. ya, no lo sé. Y eso usted porque usted acá también en este capítulo menciona a Camus en la Ah, sí. página 33, ¿no? A propósito del existencialismo como antropología filosófica. Sí, sí, todas las ideas son coherentes. El lenguaje humano tiene una función extracomunicativa, dice usted. ¿Podría eh, explicar un poco eso? El lenguaje humano, dice usted en la página 36, tiene una función extracomunicativa. ¿Cómo aplicaríamos esto, bueno, a cualquiera de los relatos, ¿no? ¿Por qué hablar? Yo creo que yo coincido con usted, pero hay que explicarlo. Así como Pablo Saldaña le explica al cabo, ¿no? Aquí también tendríamos que explicar a qué específicamente nos referimos al señalar que el lenguaje humano tiene una función extracomunicativa. Está en relación a los rasgos que Ujú. sintetiza sobre Villa y que definen al hombre, ¿no? Mm. Lejos de esa definición eh, mm, clásica de que el hombre es logos o el hombre es político, en el caso de Aristóteles, y Ah, la concepción religiosa de que el hombre es creación de Dios. ajá, La antropología filosófica, al final, en este capítulo, Villa hace un conteo de 10 rasgos
donde Ajá. busca definir al hombre a partir de esos 10 rasgos. Y Tienes una de razón. estos rasgos es su función extracomunicativa, en el sentido de que el hombre puede decir sí o no Ujú. a, a una imposición y por tanto ejercer su libertad. Sale de la situación comunicativa y se traslada a un campo de acción. Ujú. Correcto, sí. Claro, porque el lenguaje, efectivamente, ¿no? El lenguaje es connotativo. eh, el lenguaje es un poder, de hecho, el uso del lenguaje, ¿no? En ese relato es muy, en este relato de explicaciones a un cabo servicio, es muy importante pues el análisis del lenguaje, como es lo que usted ha realizado, ¿no? Sí, entonces, bueno, como le decía al comienzo, esta entrega que usted ha hecho pues, está correcta. Hemos conversado acerca de los avances y ya ahora nos tocaría en la siguiente entrega. eh, en la siguiente entrega también ya vendrían las conclusiones o todavía no. Dice en la cuarta entrega era revisión de capítulo 1, revisión de capítulo 2, Ujú, avances de capítulo 3 y ujú. revisión de ponencia. Ya. La quinta entrega es revisión de la versión final de todos los capítulos de la tesis y revisión de ponencia, pero no dice conclusiones todavía. Ya. En todo caso, en relación con la tesis, sí tiene que plantear algunas conclusiones. Y en relación, ¿usted ha redactado ya el artículo o lo va a redactar? El Eh, artículo científico. sí, es sobre la aventura nocturna. Ajá. Ujú. Eso creo que usted ya lo ha postulado a alguna Ah, revista. sí, lo postulamos a la Academia de la Lengua Peruana, al Ah, ya, boletín. al boletín, ¿no? Sí. Ya, voy a averiguar a ver cómo va eso. Pues está en proceso de revisión de los pares ciegos. Pues está bien, lo importante es que usted ya lo presentó, ¿no? Sobre una aventura nocturna. Claro, sí. Entonces, en la siguiente reunión haríamos una revisión de todo. Ah, sí, de los 10 cuentos, sí. Ya, ya, sí, pues, porque hemos llegado hasta una aventura nocturna y ya vienen los 6 que usted va a analizar. Yo creo que en todos ellos son susceptibles de un análisis como el que usted está realizando, porque como usted bien dice, en el fondo cada relato define a los seres humanos en situaciones distintas, pero que en otro plano también, sobre todo desde el punto de vista de la antropología filosófica, hay constantes que se mantienen en todos los casos, ¿no? La libertad, la alienidad. Por ejemplo, ese relato de la piel de un indio no cuesta caro, que yo lo relaciono también, este cuento, lo relaciono con los moribundos. Que ese cuento de los moribundos me parece que está en las botellas y los hombres, no tengo Eh, acá la mano, porque allí también los personajes son indios, son claro, indígenas, el ecuatoriano y el peruano, sí. el ecuatoriano y el peruano, ¿no? Y ahí también pues se ve que podría decirse, este título se podía, claro, son los moribundos, ¿no? Es decir, aquellos personajes que por su condición de indígenas están sometidos a una discriminación, a un maltrato. Y ahí también el lenguaje es importante, la presencia en ese cuento, la presencia del quechua. Nadie entiende a ese soldado que es peruano y que solo se expresa en quechua. Y que incluso me parece que el personaje ecuatoriano
sí logra entenderse con él en ese idioma. Es decir, más allá de las fronteras del Estado, está la comunidad lingüística, ¿no? Ese cuento me parece que su cuento, La piel de un indio no cuesta caro, puede usted hacerle una intertextualidad con respecto a los moribundos, ¿no? Porque en ambos se trata de personajes indígenas con el estatus que se les reconoce en una sociedad tan discriminatoria como es la nuestra. Eso como no para que lo incorpore como un cuento más, sino para establecer incluso con relación a todos ellos, a ver qué otras opciones hay con respecto a los merengues, o las botellas y los hombres, dirección equivocada, de color modesto, ¿no? Bueno, el tema de la negritud también, bueno, es un tema importante en Ribeiro. No solo está en de color modesto, sino también, recuerdo, está en alienación. Y me parece que en algún otro relato, porque hace tiempo que no reviso mis libros, entonces, pero sí, por lo menos hay 3 relatos en los que un elemento importante es la negritud, ¿no? Y en este caso, además, en el análisis que usted va a hacer, no va a dejar de lado el hecho de que en este relato de color modesto están presentes un personaje masculino, supuestamente blanco, y una mujer negra. Allí tiene usted materiales para poder también trabajar esa visión de nuestros compatriotas de procedencia africana, o lo que se llama ahora los afrodescendientes, ¿no? Y en el caso de Dirección Equivocada, que también es un relato interesante, ¿no? Creo que podría haber alguna relación con, no sé si con los merengues o con los merengues. Es absurda también la situación que se plantea en los merengues, ¿no? Sí, profesor, estoy revisando a partir de sus comentarios y creo que voy a cambiar el cuento de los merengues por el jefe, porque se presta Ya, más. Ujú. se presta más. Claro, en jefe hay una situación entre el protagonista y su superior y se da una especie de conflicto, aparte de que hay también una especie de sobreestimación por efectos de alcohol. En tanto que en los merengues, como el personaje es un niño, eh, creo que forzarían el cuento utilizando estas categorías. Ya. Ujú. Sí, pues tiene usted razón. Yo creo que el cambio está bien. El que reemplazaría sería el jefe. Sí, Este es un cuento donde que está en las botellas y los un hombres también. personaje busca... ¿En qué colección está? En las botellas y los hombres. Ya. Recuérdeme brevemente la anécdota del jefe. Ujú. El desenlace, la situación se da en un bar. Ujú. En el bar Ah, están, sí. ya. El jefe, ya me acordé, cierto. Sí, se da en un bar, ¿no? Han ido a una celebración. Sí, a Y continuar entonces ahí uno de los subordinados establece una especie de amistad con su jefe. ujú, Pero eso cambia cuando transcurre el tiempo y el jefe le hace ver que no son iguales, ¿no? Que esa familiaridad o amistad que hubo en la reunión posterior a la fiesta no es la misma que la que se entabla en la oficina. De eso se trata, ¿no? Ahí también hay una frustración del personaje. claro, el protagonista es Eusebio, ¿no? Que Eusebio. aspira a ser igual a su Así jefe, es, ¿no? así es, así es.
Ah, ya. Entonces, acá lo anoto que usted ha cambiado en su corpus, ha dejado de lado los merengues, y creo que me parece una buena decisión. Y en el jefe tiene mayores oportunidades porque como los personajes son adultos, y entonces puede haber allí una mayor complejidad que creo que enriquece el análisis, ¿no? Así es, Sí, profesor. señor Solano. Entonces, así quedaríamos. Entonces, ya nos veríamos en la próxima reunión. Está bien. ¿Ya? Para la cual no es necesario que presente la ponencia, solo la versión final de los 3 Ya, capítulos, ¿correcto? ya está bien, para concentrarnos en ello. Sí, está bien, profesor. ¿Cuándo vamos a tener la próxima reunión? Está en el claro. Ya, está en claro, señor Sí, Solano. ¿Ya? el 13 yo entrego el documento Ajá, y la reunión sería el 20. el 20. Sí, Estamos hablando de este mes, ¿no? Sí, claro. sí, de julio, sí. A Ya, ver si- el 13 entrega y el 20 tenemos la reunión. Acabo de anotarlo. Ujú. Nos reunimos en principio en el horario del curso que son de 9 a 10 p.m. Ya lo anoté, de manera que ya estamos claros. Hemos charlado bastante, hemos analizado una serie de elementos y con esa retroalimentación me parece que su análisis va a tener igual o quizá mejor calidad que el que ha alcanzado en sus entregas. Yo creo que de todas maneras estos diálogos sirven para enriquecer el análisis, ¿no? Sí, Estoy leyendo a propósito, esto es un dato extra, pero estoy leyendo una interesante tesis del profesor Edgar Álvarez. ¿Lo conoce usted? lo escuché, pero Ya. personalmente no. Ah, ya. Él está trabajando sobre las novelas de Valdelomar, La ciudad muerta y La celotísima. Muy buena la tesis, muy buena. Es para maestría. Pero claro, él ya es mayor que usted. Él es profesor sanmarquino hace muchos años, más de 20, tranquilamente 30 años, quizás no lo sé, pero se ha retrasado un poco, así que estoy también leyendo contra el tiempo para que él pueda sustentar, porque yo soy el asesor de esa tesis. Así, señor Solán. Entonces, así quedamos. Está bien, profesor. Muchas gracias por Digamos, todo. gracias a usted también por su tiempo, su esfuerzo, y nos vemos entonces el 20. Sí, Muy hasta buenas luego. noches, señor Solano. Buenas noches. Hasta luego, Hasta señorita luego, Eliana. que le vaya bien en todo, que Hasta todo luego. sea. Hasta luego. Sí, Gracias. Gracias, señor Solano. Gracias. sí. Chao. Hasta luego.